Artillería de información después de las últimas palabras del representante y el Ministerio de Asuntos Exteriores iraníes en las BRICS. Además, ahora que se están llevando a cabo varios comentarios relacionados con la nueva potencia mundial económica, Irán, que no pertenece a las BRICS, pero parece que pronto será un nuevo socio, dejando todas las opciones de los Estados Unidos de América debajo de la mesa. Esto ha sucedido en Río de Janeiro, en Brasil. Vamos a estar escuchando las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y cómo este nuevo vínculo, esta nueva alianza podría romper todas las garantías que tienen los Estados Unidos de América ahora sobre la mesa. Vamos a escuchar. Of aggression against Iran came as the result of absolute impunity it is granted by the US and some other European states to commit every atrocity in our region. Distinguished delegates, the common values of peace and justice are at serious stake now. Each and every UN member has the responsibility to stand up against this grave injustice and condemn Israeli aggression firmly. We are determined to document Israel's war crimes and crimes against humanity it committed during its aggression against my country. Israel and the United States must be held accountable for their violations of international law, including human rights and humanitarian law. We will not stop our demand for justice and compensation. We should bear in mind that consequences of this war of aggression would not be limited to any single country. The whole region and beyond will suffer. But more than that, the whole UN-based international law system is undermined and sidelined in favor of lawlessness and malicious unilateralism. The world, every state, every UN mechanism, and every multilateral arrangements and groupings have to be alarmed and have to act now to end impunity and to hold the criminals accountable for. Claro, lo que dice que todos deberíamos mirar a estas agresiones. Bueno, tenemos a Vladimir Putin, por cierto, en la pantalla, que también hemos estado publicando los comentarios de Vladimir Putin en la cadena. No ha podido ir a Río de Janeiro, pero vemos que este nuevo posible socio, hablamos de Irán entrando en las BRICS, porque, a ver, Irán evidentemente tiene una economía brutal, ahora sobre todo en minerales de carbono, que también han estado hablando sobre esta nueva etapa de las BRICS y sobre todo también el hecho de que Irán sea un aliado muy importante porque puede unir a todas las naciones árabes en una situación incluso militar contra Occidente, en el caso de que quieran entrar en su territorio económico. Por lo tanto, ahí vemos una Irán protegida por las BRICS, protegida también por el poder chino-ruso y sus misiles atómicos, que ya han dicho que no hesitarían, no dirán, han dicho no vamos a dudar en entregarles bombas atómicas en el caso de que sea necesario. Vamos a escuchar, atención. For their muy interesante. Unending atrocities and grave violations of international law in our region. As a recognized voice of the global South, BRICS should fulfill its role as a staunch defender of international law and multilateralism in support of the United Nations fundamental principles of sovereign equality of all nations, non-use of force, and peaceful settlement of disputes. I should hasten to thank fellow BRICS members that appreciated the high responsibility they shoulder with respect to international peace and security by condemning and deploring the flagrant acts of aggressions launched against my country by two nuclear-armed militaries since 13 June. Dear colleagues, as I stand here, my great people are mourning for the loved ones they lost as the result of Israel's unprovoked aggression that lasted for 12 long days with the support, collaboration, and eventual participation of the United States. I urge everyone to realize the depth and gravity of the lawless behavior displayed from 13 to 24 June against Iran, as well as the overly dangerous consequences resulting from the Israelis' continuing impunity for its brutal occupation, apartheid, genocide, and warmongering in our region. Bueno, con estas declaraciones también está abriendo esa veda, ¿no? El propio presidente, bueno, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, está abriendo, ¿no? una nueva pregunta velada sobre
las acciones de Israel, pero aquí lo que prácticamente nos está haciendo entender es que está pidiendo ayuda a la nueva sección económica mundial. Una ayuda que si llega, seguramente Irán podría estar completamente protegida ante los ataques estadounidenses. Y ojo, porque Estados Unidos de América parece que sabe y es muy consciente que la única manera de poder destruir, ¿no?, esta alianza sería atacando directamente a los iraníes, cosa que ya se ha visto que no es posible. Y es muy curioso porque ya vimos, ¿no?, que Estados Unidos de América intentó plantearse la fuerza contra Irán, no ha funcionado. Y si políticamente hablando tampoco funciona una serie de actos pacíficos, conversaciones pacíficas con Irán, a mí me da a entender que Estados Unidos de América podría ir con todo. Podría ir con todo significa podría ir con bombas y activos atómicos. Atención. In early hours of Friday, 13 June, just 2 days before the scheduled sixth round of Iran-US talks on nuclear issue, Israel waged a series of brutal military and terrorist strikes against my country. Residential areas and military bases were targeted. Off-duty commanders and soldiers, as well as a number of university teachers and scientists, were assassinated in cold blood. Ordinary people, including many kids and women, were slaughtered. Our peaceful nuclear facilities, all under the strict IAEA monitoring, were attacked. Our public infrastructure, including a number of fuel production facilities, were exploded. The US's subsequent involvement in this aggression by targeting Iran's peaceful nuclear installations has left no doubt as to the full complicity of the American government in Israel's war of aggression against Iran. Aquí es por primera vez cuando nombra de forma directa a Estados Unidos de América, acusa de forma directa a Estados Unidos de América, mandando una señal inequívoca a sus aliados. Debemos ir a por ellos, debemos no permitir que Estados Unidos de América siga incrementando su presencia militar en Oriente Medio. Unas palabras que sin duda han dejado en shock al mundo entero. Mr. President, the Israeli regime's unlawful attack against Iran was an act of aggression, not only against our residential areas and nuclear facilities, but worse than that, it was a lethal blow to diplomacy and rule of law. What the Israeli regime and subsequently the United States committed were no less than an unprecedented breach of international peace. The fact that the developing non-nuclear weapon state has been attacked by two nuclear-armed regimes with the support of at least two more nuclear-armed states that are also permanent members of United Nations Security Council. Aquí lo que está intentando introducir también el presidente diciendo, oigan, hemos sido atacados por dos países nucleares. Y esto sobre todo tenemos que entender que nadie estamos a salvo. Madre mía, declaraciones brutales, declaraciones increíbles. Ahí están, ahí las vemos. Irán parece que quiere que sus aliados entren en juego. ¿Qué es lo que opináis, amigos? Dejad los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en John Helton Noticias. No os olvidéis suscribiros al canal.